El olor a diésel rancio y café quemado se aferraba al aire del parador El Oasis, aunque de oasis no tenía nada. Era un rectángulo de bloques de hormigón plantado en la orilla de la carretera federal, justo donde el desierto empezaba a arrugarse para convertirse en la sierra. Me llamo Arturo González, y a mis 62 años, el reflejo que me devolvía el espejo manchado detrás de la barra era el de un hombre que había apostado todo y había perdido más. Mis manos, gruesas y agrietadas por décadas de agarrar volantes, envolvían una taza de café que sabía a derrota. Afuera, mi viejo Kenworth rojo, el valiente, esperaba. Era lo último que me quedaba. Lo último de verdad. Habíamos tenido una buena vida, Clara y yo. Una vida de trabajo duro que nos había dado frutos. Recuerdo la casa en las lomas, los viajes, las cenas en restaurantes caros de Polanco donde una botella de vino costaba más que la primera troca que compré. Recuerdo el perfume Chanel de Clara en las noches de teatro. Pero la vida, como la carretera, tiene curvas inesperadas. Malas inversiones, socios que resultaron ser coyotes con traje, y luego, la enfermedad de Clara. La enfermedad lo devoró todo. La casa, los ahorros, la dignidad. Ahora el único objetivo que mantenía mi motor interno encendido era conseguir el dinero para ese tratamiento experimental en Houston. Los doctores locales se encogían de hombros, pero en Houston había una clínica, un especialista, una aguja de esperanza en un pajar de desesperación, y costaba lo que ya no tenía. Por eso estaba aquí, en este parador olvidado, con el motor de El Valiente enfriándose, preparándome para la única carga que pagaba lo suficiente. Un viaje especial a Tijuana, cruzando la sierra por la ruta vieja, una ruta que todos evitaban. El hombre que me había contratado, un tal licenciado Fuentes, era todo sonrisas frías y relojes caros. Es una carga delicada, don Arturo, me dijo en su oficina de vidrios polarizados en Mexicali. Por eso paga el doble, pero tiene que ser por la vieja carretera. Menos preguntas. Entendí el código. No pregunté qué había en los tambos sellados que ahora pesaban en mi remolque. Solo pensaba en los billetes verdes, en el cheque de caja que entregaría en la recepción de esa clínica en Houston. Mi plan era simple: conducir toda la noche, entregar al amanecer, cobrar y volar a Texas antes del mediodía. Un plan sólido, un plan de hombre desesperado. La mente, reflexioné mientras daba el último sorbo al café amargo, es una herramienta poderosa. Napoleon Hill escribió sobre cómo el deseo ardiente, enfocado, puede convertir el pensamiento en riqueza. Mi deseo por la salud de Clara era un incendio forestal. No había montaña, ni tormenta, ni leyenda estúpida que pudiera detenerme. Estaba tan absorto en mi planificación, en visualizar el rostro de Clara recuperando el color, que apenas noté al anciano que se había sentado en el banco de al lado. Era pequeño, arrugado como una hoja seca, y olía a tabaco y a algo más antiguo, como a polvo de camino. Sus ojos, sin embargo, eran increíblemente claros. Me miró, luego miró por la ventana hacia mi camión. Bonito Kenworth, dijo con una voz rasposa. De los de antes, hechos para durar. Asentí, sin muchas ganas de conversación. Así es, se llama El Valiente. El anciano soltó una risita seca. Valiente lo va a necesitar. Va a subir la sierra, ¿verdad? Por la ruta vieja. Mi espalda se tensó. ¿Y eso qué? Tengo prisa. El anciano negó lentamente, sus ojos fijos en la oscuridad de afuera. Nadie tiene prisa en esa carretera, hijo. Solo los que no saben, o los que van a encontrarse con algo. Me reí, aunque el sonido salió hueco. ¿Encontrarme con qué? ¿Con baches? Él me ignoró, su mirada perdida en el pasado. Hace muchos años yo era como usted, joven, fuerte, creyendo que el volante y el motor podían más que el destino. Manejaba un International igual de rojo que su troca. En ese entonces, esa era la única ruta. Y estaba viva. Hizo una pausa, y la camarera, una mujer cansada con el delantal manchado, rellenó su taza sin que él lo pidiera. Viva de historias, viva de ecos, especialmente en la curva del suspiro. El nombre me dio un escalofrío que atribuía al aire acondicionado defectuoso. Leyendas de traileros, Don, dije poniéndome de pie y dejando unos billetes en la barra. Tengo que irme. Mi esposa me espera.
El anciano levantó la mano y, para mi sorpresa, sus dedos huesudos se cerraron en mi muñeca con una fuerza sorprendente. La esposa es lo más sagrado, susurró, y su tono había perdido toda burla. Por eso mismo escúcheme. No es leyenda si sigue pasando. Cuando llegue al kilómetro 88, donde la carretera se tuerce como víbora en agonía, va a sentir el frío. Va a oler a ozono como a tormenta seca. Y si ve unas luces viejas redondas en su espejo, no se asuste, pero tampoco se confíe. Lo miré con impaciencia. ¿Luces? ¿La Federal? No, dijo él soltándome. Las luces de Beto. Beto el noble. Él cuida esa curva. O la reclama, nunca he estado seguro. Él también llevaba prisa. También llevaba un sueño en la caja. Y allí se le acabó el camino. Me zafé, molesto. Gracias por el consejo, abuelo. Pero yo no creo en fantasmas. Creo en mi motor y en mis manos. El anciano bajó la mirada a su café. Ese es el problema, hijo. Beto tampoco creía. Hasta que lo traicionaron. Tenga cuidado. A veces la advertencia no es para asustarlo, sino para prepararlo. Salí del parador y el viento seco del desierto me golpeó la cara. Ignoré al anciano. Ignoré la historia. Eran patrañas de viejos solitarios. Mi mente estaba fija en Houston. Encendí el motor de El Valiente. El rugido del diésel era música para mis oídos. Era el sonido de la esperanza. El sonido del dinero. Puse el camión en marcha y enfilé hacia la boca oscura de la montaña, dejando atrás las luces tenues del parador y la mirada triste de un hombre que sabía demasiado. El ascenso comenzó de inmediato. La carretera vieja era una cicatriz mal curada en la ladera de la montaña. El asfalto estaba roto, y el valiente protestaba con cada grieta. Los primeros 30 kilómetros fueron un ejercicio de concentración pura. La caja pesaba, y la inclinación era brutal. Mi mente, sin embargo, trabajaba tan duro como el motor. Repasaba el plan. Llegar a Tijuana a las 5 a.m. La bodega de Fuentes estaba cerca de Otay. Entregar. Recibir el pago. El licenciado Fuentes había sido claro. 1 centavo menos, don Arturo, y el trato se cae. Y no queremos eso. Usted necesita el dinero. Yo necesito la carga intacta. La presión era inmensa. Recordé a Clara, pálida en la cama del hospital público, la tela de la bata tan delgada que parecía papel. Ve con cuidado, Arturo, me había susurrado, su mano temblando en la mía. No te preocupes por mí, preocúpate por ti. Regresa. La culpa me carcomía. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Nosotros, que habíamos celebrado nuestro 25º aniversario en una mansión rentada en Acapulco, con un chef privado y amigos que ahora no contestaban el teléfono. La herencia de mi padre, invertida en un negocio inmobiliario que colapsó, la cuenta bancaria bloqueada, las tarjetas Black canceladas. Habíamos caído desde muy alto. Y ahora, mi única escalera para volver a subir era este camión y esta carga ilegal en la noche. El pensamiento es la única cosa sobre la que tienes control absoluto, me repetía, aferrándome a las enseñanzas de Hill. Usa ese control. Estaba controlando mi miedo. Estaba controlando mi fatiga. Estaba controlando el camión. Mientras subía, la voz del anciano regresó, como una estación de radio mal sintonizada. Beto el Noble llevaba un sueño en la caja. ¿Qué sueño podía llevar un trailero en los años 60? Probablemente lo mismo que yo. La esperanza de una vida mejor. La carretera se estrechaba. A mi derecha, el abismo era una mancha de oscuridad absoluta. A mi izquierda, la pared de roca parecía querer tragarse el camino. No había vallas de contención, solo cruces, pequeñas cruces de madera y metal, algunas con flores de plástico descoloridas. Cada una era una historia, cada una era una advertencia ignorada. Empecé a sentir una opresión en el pecho. No era miedo, me dije. Era la altura, era la tensión. El camión de Beto, según había escuchado fragmentos de la leyenda antes, no era solo un camión, era el camión de la cooperativa. Transportaba el dinero de la cosecha de algodón del valle, el dinero de una docena de familias que habían confiado en él para llevarlo al banco en la ciudad. Beto era el Noble, porque era honrado, demasiado honrado para ese mundo. La leyenda que el anciano no terminó de contar era la de la traición. Se decía que su propio compadre, cegado por la avaricia de esos fajos de billetes, había aflojado los frenos. Un trabajo sutil,
lo suficiente para que fallaran en la peor curva, la más cerrada, la que no perdonaba. Beto había luchado con el camión, pero el peso del sueño de sus amigos lo empujó al vacío. El camión, el dinero, y Beto, el noble, desaparecieron en el fondo del cañón. Nunca encontraron los restos. O eso se decía. De repente, un destello me cegó. Un BMW último modelo, con placas de California, me rebasó en plena curva ciega, tocando el claxon como si yo fuera el obstáculo. El joven conductor ni siquiera me miró. Desapareció en la siguiente curva, su música electrónica resonando por un segundo en la piedra. Sentí una oleada de ira. Un niño rico jugando en la carretera de la muerte. ¿Qué sabría él de la desesperación? ¿Qué sabría él de jugarse la vida por los que amas? Ese BMW costaba más que el tratamiento de Clara. El contraste era obsceno. La injusticia del mundo me golpeó con fuerza. Tal vez eso sintió Beto. La injusticia. Había trabajado toda su vida. Había sido leal. Y por un puñado de billetes, su compadre lo había sentenciado a muerte. ¿Qué le pasó al compadre? La leyenda decía que se había vuelto loco, que gastó el dinero rápido, pero que nunca pudo dormir, que oía el rugido del motor de Beto en cada noche de viento, que terminó sus días en ese mismo parador, convertido en un anciano que advertía a los viajeros. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿El anciano del bar era el traidor? No, no podía ser. Era una historia, solo una historia. Pero la sensación de inquietud no me abandonaba. El aire dentro de la cabina se sentía pesado, cargado de electricidad estática. La tormenta llegó sin aviso. Una pared de agua golpeó el parabrisas. Los limpiaparabrisas luchaban, pero apenas daban abasto. El viento aullaba, empujando las casi 40 toneladas de El Valiente hacia el precipicio. Ahora sí sentí miedo. Un miedo frío, primal. La carretera se había convertido en un río de lodo. «Tranquilo, Arturo», me dije en voz alta, mi propia voz sonando extraña. «Has manejado en peores. Recuerda el plan. Houston, Clara». Pero el plan no contemplaba esto. El plan no contemplaba el kilómetro 88. Lo vi en un letrero viejo, oxidado, apenas visible bajo la lluvia. Curva del Suspiro, 500 metros. El nombre ya no me parecía pintoresco. Me parecía una sentencia. El camión empezó a patinar ligeramente. Corregí el volante con suavidad, pero sentí cómo el remolque, pesado e inerte, quería seguir su propia voluntad. Reduje la velocidad tanto como me atreví, bombeando los frenos con cuidado. Fue entonces cuando olí ozono, el olor penetrante de un rayo cercano, de metal quemado, exactamente como el anciano había dicho. No son leyendas, hijo. La voz resonó en mi cabeza con tanta claridad que giré para ver si alguien estaba en el asiento del copiloto. Estaba solo con el rugido del motor y el latido de mi corazón en los oídos. La curva estaba frente a mí, una S cerrada, inclinada hacia el abismo. No se veía el final. Entré en la curva. La lluvia era tan densa que parecía una cortina gris. Y entonces, sucedió. Pisé el pedal del freno para reducir aún más la velocidad, y el pedal se fue hasta el fondo. Se hundió, sin resistencia, sin presión, nada. «No, no, ahora no», grité. Bombeé el pedal frenéticamente, 1, 2, 3 veces. El camión no respondía. La gravedad y el peso de la carga tomaron el control. El Valiente aceleraba, deslizándose hacia el borde exterior de la curva. El abismo negro me llamaba. Mi vida entera pasó ante mis ojos, pero no fueron los buenos momentos. Fue el rostro de Clara, pálida, esperándome. «Perdóname, Clarita, te fallé», grité al viento, luchando con el volante inútil. El camión golpeó la escasa barrera de piedra, que se desmoronó como azúcar. La llanta delantera derecha quedó suspendida sobre el vacío. Estaba perdido. El fin, el fracaso absoluto. Cerré los ojos, esperando el tirón final hacia la oscuridad, pero el tirón no llegó. En lugar de eso, sentí un golpe sordo y metálico detrás de mí. No un golpe que me empujara, sino uno que me detenía. Abrí los ojos, confundido. El camión había dejado de deslizarse. ¿Me había atorado en una roca? Miré por el espejo retrovisor derecho,
que estaba vibrando violentamente. Y lo vi. 2 luces redondas, amarillentas, bañadas por la lluvia. Estaban pegadas a mi remolque. Detrás de ellas, apenas visible, estaba la silueta de un camión antiguo, un International rojo, oxidado, con la parrilla cromada destrozada. No podía ser. Mi corazón se detuvo. Giré la cabeza para mirar por la ventana del conductor. El camión fantasma estaba a mi lado. A través de la cortina de lluvia, pude ver al conductor. No era un esqueleto ni un monstruo. Era un hombre con overol, de rostro curtido por el sol con bigote. Me miraba fijamente, no con ira, sino con una tristeza infinita. Sus labios no se movieron, pero escuché su voz en mi mente, tan clara como el claxon de un tren. Frena con el motor. Ahora, con fe. Era una locura. Estaba alucinando por el pánico, pero mis manos, por sí solas, obedecieron. Metí el cambio descendente con una fuerza brutal. La transmisión rechinó como un alma en pena, pero enganchó. El motor rugió. Las llantas traseras chirriaron buscando tracción. El camión fantasma seguía ahí, pegado a mí, como un compañero de yugo, su propia presencia fantasmal pareciendo añadir fricción a mis llantas, impidiendo que me deslizara. El hombre del camión asintió, una sola vez, y juntos, mi Kenworth vivo y su International muerto, libramos la curva. Apenas pasé el vértice, sentí que los frenos de aire recuperaban presión. El pedal volvió a sentirse firme. Pisé a fondo, y el valiente se detuvo con una sacudida que me lanzó contra el cinturón de seguridad. Me quedé allí, temblando, hiperventilando, con el sudor frío empapando mi camisa. La lluvia amainó de golpe, como si alguien hubiera cerrado la llave. Miré por el espejo. No había nada. Solo la carretera mojada y la curva oscura detrás de mí. No había luces. No había camión rojo. Bajé del camión, mis piernas como gelatina. Caminé hacia atrás. En el asfalto había marcas de derrape, las mías. Pero junto a ellas había otras marcas. Marcas de llantas de un dibujo antiguo que simplemente desaparecían a mitad de la carretera. No venían de ningún lado, y no iban a ningún lado. Regresé a la cabina, empapado y temblando. Mi mente racional intentaba encontrar una explicación. Un microsueño. Estrés. Un trailero real que me ayudó y se fue tan rápido que no lo vi. Pero sabía la verdad. El olor a ozono había sido reemplazado por un vago aroma a tabaco viejo. En el asiento del copiloto, donde antes no había nada, descansaba una pequeña medalla de plata oxidada. Era una imagen de San Cristóbal, el santo patrón de los viajeros. Tenía grabada una fecha, 1963, y una inicial, B, Beto. El resto del viaje fue un trance. Conduje con una lentitud exasperante pero con una calma que no entendía. El camión funcionaba perfectamente. Los frenos respondían al tacto. Era como si el casi accidente nunca hubiera ocurrido. Pero la medalla de Beto en mi bolsillo pesaba, un ancla a la realidad de lo imposible. Llegué a Tijuana al amanecer. La bodega del licenciado Fuentes estaba en la zona industrial más fea de Otay. Entregué la carga. Fuentes, impecable en un traje de lino a las 6 de la mañana, revisó los sellos. Perfecto, don Arturo. Usted es un profesional. Me entregó un maletín. Lo abrí. Estaba lleno de $. Un placer, dije, mi voz sonando lejana. Mientras me iba, vi a Fuentes subirse a su auto. No era un BMW. Era un Mercedes-Benz deportivo, brillante y arrogante. Y en el asiento trasero, vi una bolsa de golf. En ella, un llavero. Un pequeño camión International rojo. Mi sangre se heló. ¿Fuentes? ¿Era el hijo del compadre? ¿O el nieto? Estaba la traición tan arraigada en su familia que seguían usando la misma ruta, el mismo símbolo. De repente, el dinero en el maletín se sintió sucio. Pero era el dinero de la vida de Clara. Tomé el primer vuelo a Houston. La clínica era impresionante. Vidrio y acero, silenciosa y eficiente. Pagué el depósito. Clara comenzó el tratamiento esa misma tarde. Me senté en la sala de espera, oliendo el antiséptico, y saqué la medalla de Beto. Él había sido traicionado por dinero. Yo estaba usando dinero manchado de sangre, o al menos de desesperación, para salvar a mi esposa. ¿Era yo mejor que el compadre de Beto? La reflexión me golpeó con fuerza. No,
Yo no había traicionado a nadie. Yo había cumplido mi palabra. Pero había sido salvado por alguien que sí fue traicionado. Clara mejoró. Fue un milagro lento, doloroso, pero real. El tratamiento en Houston funcionó. Pasamos 6 meses allí. Vendí El Valiente. Tuve que hacerlo para pagar la segunda mitad del tratamiento. Dolió. Fue como vender una parte de mi alma, pero lo hice sin dudar. Mientras Clara dormía en el cuarto del hospital, yo leía, no novelas, sino libros de Napoleon Hill que había encontrado en una librería de segunda mano. Toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Mi adversidad había sido la ruina y la enfermedad. La semilla, ¿fue el encuentro en la curva? ¿Fue el dinero sucio de Fuentes? No. La semilla fue la lección de Beto el Noble, la lección de que hay fuerzas más grandes que el diésel y el acero, hay lealtad, hay memoria, y hay deudas que no se pagan con dinero. Cuando Clara estuvo lo suficientemente fuerte para viajar, no regresamos a Mexicali. Nos mudamos a un pequeño pueblo en la costa donde el aire era limpio. Conseguí un trabajo administrando una pequeña flota de camiones de pesca. Ya no conducía. Pasaron 5 años. La vida era simple, pero buena. Clara caminaba en la playa conmigo cada mañana. Las arrugas en su rostro ahora eran de sonrisa, no de dolor, pero yo tenía una deuda pendiente. Un día, le dije a Clara que tenía que hacer un viaje. Solo. Regresé al Parador El Oasis. El lugar estaba aún más deteriorado. La misma camarera cansada estaba allí, solo que con más canas. Pregunté por el anciano que solía sentarse en la barra. Ella me miró con extrañeza. ¿Cuál anciano, jefe? Aquí se sientan muchos. Le describí al hombre pequeño, de ojos claros, que olía a tabaco. Ella negó con la cabeza. Aquí hubo un viejo así, pero don Ramiro, murió hace años. Dicen que enloqueció. Siempre hablaba de un camión fantasma, que su compadre Beto lo perseguía. ¿Por qué? Sentí un escalofrío. El anciano era el traidor, el que había saboteado los frenos. Estaba atado a ese lugar, condenado a advertir a otros, reviviendo su culpa cada noche. Beto no solo reclamaba la curva, reclamaba el alma de su amigo. Conduje hasta el kilómetro 88, la curva del suspiro. Era un día claro y soleado. Dejé mi auto rentado y caminé hasta el borde. El abismo era aterrador incluso a plena luz. Saqué la medalla de San Cristóbal de mi bolsillo. La había llevado conmigo todos los días durante 5 años. Beto, dije en voz alta al viento, no sé por qué me ayudaste. Tal vez viste en mí a otro hombre desesperado. Tal vez solo querías que alguien supiera tu historia. Te doy las gracias. Salvaste mi vida. Y salvaste la de mi esposa. Desenrosqué la tapa de una botella de tequila que había comprado. Vertí un chorro generoso sobre el borde, un trago para el camino. Descansa en paz, noble. Tu historia no está olvidada. Arrojé la medalla de plata al cañón. Vi cómo brillaba bajo el sol antes de desaparecer en la oscuridad de abajo. Sentí un peso levantarse de mis hombros. La deuda estaba pagada. Regresé a mi auto, y por primera vez en muchos años, me sentí verdaderamente libre. Ya no era el empresario fracasado ni el trailero desesperado. Era solo Arturo, un hombre que había recibido una segunda oportunidad, gracias a una advertencia que ignoró y a un fantasma que no lo hizo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia, de esta reflexión. Si estás leyendo esto, si has sentido el peso de la desesperación o la alegría de la segunda oportunidad, quiero que sepas que no estás solo. Tantos de nosotros cargamos remolques pesados en la vida, subiendo cuestas que parecen imposibles. Ahora, te invito a un momento de calma. Déjame saber en los comentarios qué parte de la historia de Arturo te tocó más. ¿Has tenido alguna vez una experiencia que no pudiste explicar? Me ayudaría muchísimo si te suscribes al canal y me sigues. Tu apoyo es el combustible que me permite seguir compartiendo estas reflexiones contigo. Y por favor, coméntame. ¿De qué temas te gustaría que habláramos? ¿Qué historias necesitas escuchar? Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me da mucha alegría saber hasta dónde viajan nuestras palabras. Como agradecimiento por tu tiempo, y porque sé que cuidarnos es importante, he dejado fijado en el primer comentario un par de recetas que mi esposa Clara y yo usamos.
un té especial para la calma y una receta de un postre dulce pero sin azúcar, para esos momentos en que necesitamos un apapacho sin hacernos daño. Es un pequeño regalo de mi parte para ti. Gracias de nuevo por estar aquí. Que Dios te proteja, te cuide en tu camino y te dé la fuerza para librar cualquier curva peligrosa. Nos vemos en la próxima historia.